Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo ya de diciembre, en el que por un lado tenemos las perspectivas de las Navidades y por otro lado tenemos el hecho de que la situación económica pues ya se va decantando, hay follones en la política y que parece que de los pocos que van avanzando, que llegando a posibles acuerdos y siendo lo que es siempre una comunidad locomotora, pues hoy vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, de su situación económica, de qué perspectivas de futuro tiene. Y todo lo haremos con Pedro Muñoz Abrines, que es el portavoz parlamentario del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Y también nos van a acompañar, como siempre, nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, Víctor Píriz, portavoz de Presupuestos del Congreso, y Jordi Benítez, jefe de Economía del Debate. Y como no hay nada mejor para hacer el camino que empezar a andar, don Miguel Ángel, aunque estás recién llegado del Congreso, porque hay que decir que nosotros grabamos el programa los jueves, en este caso hemos adelantado un día porque también tenemos derecho a ver a España. Estás recién llegado y con la lengua afuera, pero haznos el editorial, por favor. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Quería empezar haciéndoles una pequeña reflexión sobre el debate de la última semana en el Congreso. La falta de decoro y los insultos no han llegado con Vox, llegaron en 2016 con Podemos. Y obviamente se han recrudecido con la llegada de Vox, puesto que utilizan la misma forma de hacer política, el populismo. Y según lo que vemos en sus intervenciones, utilizan el populismo por razones diferentes. En el caso de Podemos, por su inutilidad, su incapacidad, no tiene nada que ofrecer, ni discurso ni soluciones. Y en el caso de Vox, por su soberbia, por su creencia que están en posesión de la verdad absoluta y porque creen que deben imponerla al resto de la ciudadanía. Dos versiones del mismo problema y en el que, por desgracia, en muchas ocasiones el resto de partidos, en vez de oponernos frontalmente, hemos hecho seguidismo de su forma de actuar cuando nos ha convenido. En el caso del Partido Socialista es peor, ha asumido como propia esa forma de actuar, desde la gestión del gobierno hasta los argumentarios del partido. En vez de imitarlos, debemos combatir esa forma de hacer política que degrada nuestra convivencia y nuestra democracia. Espero que en algún momento nos demos cuenta de nuestros errores y las consecuencias tan graves que tiene para nuestra sociedad. Hoy damos la bienvenida al portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, un buen amigo y un gran político. Esta semana, un buen analista político amigo mío me decía que el PSOE entrega Madrid al Partido Popular para intentar crecer en el resto de España. Y sobre eso y otras cosas que están ocurriendo en la política madrileña hablaremos hoy. Muchas gracias. Por añadir una cosita a tu editorial, sí hay que decir, Miguel Ángel, que lo que ha venido sucediendo en las jornadas del martes y especialmente en la sesión del control del miércoles es absolutamente vergonzoso, pero es mucho más vergonzoso que la presidenta del Congreso, casualmente la pareja o esposa o lo que sea del señor Campos, que fuera ministro de Justicia, que ahora está propuesto para ser un miembro del Tribunal Constitucional, pues consiente estas cosas. El decoro, la política, la calidad de la política y sobre todo la calidad democrática de un país se ve por su Parlamento y de la manera de regir que está haciendo el Partido Socialista con ejemplos como el del martes, expulsando a una diputada sin llamar la atención y permitiendo a una ministra todas las burradas y majaderías que dijo en la sesión de control, pues es inadmisible. Pero nosotros, como hablamos de economía en general, vamos a hablar de Madrid y de cómo están las cosas. Buenas noches, Pedro Muñoz Abrines. Bienvenido a Café de Economía. Lo mismo le digo a Víctor Píriz, portavoz de Presupuestos, y a Jordi. Pedro, mmm, ¿cómo está Madrid? Aparte de bonito y con una buena presidenta y un gobierno con intenciones de futuro, pero con una perspectiva inmediata de elecciones. ¿Cómo está Madrid? Hola, ¿qué tal, Eugenio? Y a los demás contertulios. Mira, Madrid, lógicamente, está regular en el sentido de que formamos parte de un país, que es España, y tenemos los mismos problemas que el resto de las regiones y el resto de los españoles. Tenemos un nivel de inflación muy alto, las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, para llenar la cesta de la compra. El problema de la inseguridad jurídica, la nueva aprobación de impuestos, pues va a tener consecuencias negativas también para Madrid. Pero dentro de ese escenario,
pues gracias a las políticas que estamos desarrollando en la región, gracias a las competencias que tenemos las comunidades autónomas, pues eso nos permite establecer algunos diferenciales. Tenemos algo de inflación menos que la media española, tenemos un nivel de deuda regional que es el más bajo en relación al PIB de todas las comunidades autónomas, tenemos unos presupuestos cuyo debate vamos a tener precisamente el día 1 en la Asamblea de ¿Lo totalidad. ponéis también a la hora de la selección española? ¿Como va a hacer Sánchez con la sedición o no? No, es por la mañana. Es por la mañana y acabará las votaciones en torno a las 6 de la tarde, habremos acabado. O sea que los diputados podréis ver el partido. Esperemos disfrutar de un buen espectáculo. Pero bueno, continuando, nosotros estamos intentando hacer las cosas muy bien. Tenemos en estos momentos varios proyectos de ley que, más allá de contenido económico, como son las rebajas de impuestos que ya hemos hecho y algunas que vamos a hacer más, vamos en el camino de la desregulación, de la simplificación, de la eliminación de trabas burocráticas, y eso va a dar un impulso muy importante junto a normas como las que hemos aprobado recientemente, como es la de mercado abierto, que sin duda pues va a suponer generar un espacio común de movimiento económico muy importante. Y es verdad que Madrid se está convirtiendo en un foco muy interesante, no solo ya en Europa, sino sobre todo en América. En Estados Unidos y en Miami miran mucho a Madrid, porque estamos convirtiéndonos en un referente, y hay muchas personas, muchos inversores de Estados Unidos y gente con patrimonios de Iberoamérica que también están viniendo a nuestra región. Por darte un dato de eso que decías, y porque para que lo conozcan nuestros oyentes, en Madrid hay del orden de 1,5 millones de iberoamericanos, hispanoamericanos o latinoamericanos, y de ese 1,5 millones, 650.000 son venezolanos. Y eso se ha producido en los últimos tiempos, por eso es importante el foco latino en Madrid, y que además va en aumento. Pero vamos, si tienes algo que añadir, hazlo, porque ya pasamos, si quieres, a turno de preguntas o de charla, porque esto es una mezcla de entrevista y tertulia. Lo que prefieras. Charlemos. Víctor. Vale, gracias Eugenio, gracias Pedro por compartir un ratito con nosotros. La verdad es que es un placer para nosotros poder estar un ratito aquí contigo y hablar de economía, de la principal economía de España, de la locomotora de España ahora mismo, que es Madrid. El 12% del PIB nacional está en Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el dinero busca libertad. Los inversores buscan libertad y en Madrid encuentran esa libertad, tan sencillo como eso. ¿Por qué 21.000 de los 28.000 millones de euros que se atraen a España de inversión extranjera eligen Madrid? Pues porque en Madrid tienen libertad, porque es lo que buscan y es lo que encuentran aquí, y es la diferencia. ¿Por qué al PSOE le duele tanto Madrid? Porque Madrid es libre, porque los madrileños se sienten libres, y ellos, como estamos viendo día sí y día también en esta cámara, no quieren eso para nosotros. Mira, te voy a dar un dato, Pedro, y por ahí va mi pregunta. En los presupuestos generales del Estado que se han aprobado en el Congreso la semana pasada y que ahora han empezado el trámite en el Senado, en el trámite en los presupuestos iniciales, Madrid tenía una inversión te lo diré, de 1.300 millones de euros. Mientras Cataluña tenía, por ejemplo, 2.300. En la fase de enmiendas en el Congreso, a Cataluña esos 2.308 hay que sumarle los que han obtenido los diferentes partidos catalanes, que son 1.132 millones de euros. Nunca en la historia ha habido una factura más alta. 3.400 millones de euros para Cataluña, y para Madrid un 70% menos, ¿no? Y Madrid, de 1.305, ha conseguido 8 más. Pero 8 más que hay que verlos, claro. Convertir la prisión de Carabanchel en un centro de memoria democrática, en fin. Inversiones que yo creo que la Comunidad de Madrid como tal, o al consejero en este caso de infraestructura, si tenía 100 preferencias, será la 101, la 102 y la 103, porque sabemos en qué sitio está más Madrid. ¿Qué os parece a los madrileños y sobre todo al Partido Popular de Madrid, qué os parece, y al grupo en la Asamblea, este desprecio de Pedro Sánchez y de todos los diputados aquí, incluso los madrileños del Partido Socialista, que han votado con su dedo
a esos 1.300, 1.100 y algo millones más para Cataluña, y que en cambio han discriminado a Madrid, han permitido que estos presupuestos los arrinconen y los discriminen con respecto a Cataluña con tanta diferencia. Es evidente que Pedro Sánchez está castigando a los madrileños. Llevan muchos años sin gobernar esta región, más de 25, y eso duele. Y el Partido Socialista está en una situación de frustración que no puede soportar. Si además de castigar porque no les votan, tienen en cuenta que, claro, Madrid es un referente, como tú has dicho, Carlos, muy importante, ¿no? Porque pone de manifiesto una manera de hacer política completamente diferente a la que hacen donde ellos gobiernan, especialmente en las comunidades nacionalistas o separatistas como es Cataluña. Entonces, para ellos Madrid es un inconveniente. ¿Por qué? Porque, claro, a los nacionalistas especialmente, que en estos momentos les interesa tener a su población absolutamente comprimida y sujeta a una política absolutamente paleta, intervencionista, en base a la excusa de la raza, la patria, la lengua, etcétera, pues Madrid es un referente, es un modelo al cual pueden mirar, es una manera de hacer las cosas diferentes y a la cual pueden huir y pueden, lo que se dice, votar con los pies, ¿no? Hay muchas empresas que se van. Entonces, claro, en ese escenario ven que la mejor manera que pueden impedir que nosotros sigamos progresando es poniendo todos los palos en la rueda que puedan. Las inversiones territorializadas, como tú has dicho, son una vergüenza. Nosotros, que representamos casi el 15% de la población y el 20% casi del Producto Interior Bruto, sin embargo, es verdad que las inversiones del Estado están en torno al 10%, y además estancadas, y somos de las regiones que en términos por habitante menos recibimos. Ha sido vergonzoso lo de las enmiendas, porque vosotros habéis hecho un magnífico trabajo, todos los compañeros en el Congreso, con las enmiendas. Sé que habéis presentado más de 2.500 enmiendas aproximadamente y no se ha aceptado ni una, cero. Y de esas había aproximadamente 500 millones de euros que afectaban a la Comunidad de Madrid, fundamentalmente para cercanías. Cercanías, que es un servicio que es muy importante para nuestra región con tanta densidad de población, para la movilidad. Que teníamos un plan nosotros cuando estábamos en el gobierno con Mariano Rajoy de una inversión de 5.000 millones de euros en cercanías, que una vez que llegó Sánchez se olvidaron, lo guardaron en el cajón y no han vuelto a hacer nada, y efectivamente todas las infraestructuras se las están llevando a Cataluña, ¿no? Y a nosotros, claro, nos hace mucho daño. Ahora quieren vender la gratuidad de cercanías en Madrid, pero claro, nosotros le decimos, mire, si está muy bien viajar gratis, pero lo importante es que los trenes lleguen y funcionen, porque claro, cuando hay tantos retrasos, porque hay muchos problemas en el funcionamiento de cercanías, a mí la gratuidad no me sirve, ¿no? Invierta un poco más en Madrid, arreglo de cercanías, además lo prometieron, Ábalos prometió que iba a invertir en un solo año 1.000 millones y nos quedamos esperando todavía, y esa es una realidad. Y además, y con esto termino, Carlos, de las inversiones territorializadas están también las inversiones en fondos europeos, de Next Generation, etcétera, que somos la región, si no recuerdo mal, que menos inversión ha recibido o gasto europeo en relación al PIB. Nosotros estamos en un 0,5% del PIB y hay comunidades autónomas que están muy por encima, y las que están más cerca de nosotros superan el 1%, es decir, que hay casi un 100% de diferencia en relación al PIB entre unas y otras, ¿no? Y eso es evidente que Pedro Sánchez ha decidido que tiene que hacernos pagar pues lo que hacemos, ¿no? Y además porque somos un estorbo para su política de desmantelamiento del Estado constitucional que tenemos en España. Está claro. Jordi, pregunta y luego acabamos la primera ronda con Miguel Ángel. Sí, pero en estos días se está hablando de los presupuestos de Madrid y bueno, y Vox, una de las cosas que ha dicho es que va a pedir, o los va a apoyar, no ha dicho que los va a apoyar seguro, pero los va a apoyar seguro, pero bueno, lo que pide es más rebajas de impuestos y más reducción del gasto, ¿no? Entonces me gustaría saber por dónde puede ir esa reducción de impuestos y esa reducción de gasto, y también por otro lado, Más Madrid comentaba que decía que tenía 1.500 enmiendas, o así creo que dijeron. Bueno, si de esas 1.500 enmiendas hay alguna salvable, razonable o... Mira, las enmiendas todavía no se han presentado, el plazo termina el día 2 y por lo tanto no sabemos exactamente lo que va a presentar cada uno. Pero ya te digo yo que es muy poco probable que de Más Madrid podamos salvar algunas por una razón. Porque lo que suelen hacer normalmente para financiar, digamos, las grandes enmiendas, las que tienen cierta importancia, son
coger del fondo de contingencia, que está limitado en cuál debe ser su cantidad, créditos centralizados, que también tienen una finalidad muy específica y que además está muy, muy tasado y muy limitado su cantidad, o lo que pretenden hacer es incrementar la deuda. Esos son los 3 procedimientos que hacen con sus enmiendas con carácter general. Y esas 3 cosas pues no las podemos aceptar. De hecho, muchas enmiendas ni siquiera son admitidas a trámite porque reglamentariamente no son posibles. Respecto a Vox, no sabemos exactamente qué es lo que nos van a plantear exactamente, porque todavía yo por lo menos no he visto sus reivindicaciones. Es verdad que ellos dicen... ¿En la Asamblea de Madrid? ¿Perdón? Porque en el Congreso no presenta ni una. Eso te iba a decir. No, bueno, es que en el si Congreso trabajan no igual que trabajan. aquí. No, aquí todavía no sabemos lo que van a hacer, ¿no? Pero van a presentar, sé que van a presentar y que tienen algunas ideas. Es verdad que ellos dicen bajar impuestos, pero ellos lo que les ocurre es que están en una situación que les cuesta encontrar sitio político, porque claro, cuando nosotros somos una comunidad autónoma que llevamos bajando impuestos 18 años, claro, es decir, hay que bajar más impuestos. Oiga, ¿cuál? Porque mire, el impuesto de patrimonio no existe. El impuesto de sucesiones lo tenemos bonificado al 99%. En este año 2022 hemos aprobado la rebaja del 0,5 puntos en todos los tramos autonómicos, más la deflactación de la tarifa. Eso es una rebaja muy importante solo para el tramo autonómico. Más 2 leyes que vamos a tramitar de deducciones en el IRPF, que son deducciones de menor importancia, pero que ya teníamos y que vamos a mejorar y que tienen que ver con la natalidad, con gastos familiares, con acogimiento, con inversión en empresas, etcétera. Y por lo tanto tampoco tenemos mucho más margen, ¿no? Con lo cual Vox está en la línea de momento de y 2 huevos duros. Entonces, bueno, hay que ver exactamente qué es lo que quieren. Y respecto a la rebaja de cierto gasto, que ellos llaman improductivo, siempre podemos ver y podemos matizar en qué materia podemos ahorrar algo de gasto público. Pero el problema de Vox es que vienen con el mensaje nacional, con esos argumentarios que no son aplicables en todos los sitios, porque no es lo mismo aplicarlo en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón o en Valencia que en Madrid. Nosotros desde el año 2010 iniciamos un proceso descomunal de eliminación de entes, de empresas públicas, de gasto, y de hecho somos la comunidad autónoma que tiene un presupuesto más bajo en relación al PIB. Nosotros llegamos escasamente al 10% del Producto Interior Bruto en nuestro presupuesto, cuando hay comunidades autónomas que llegan al 14, al 15 o al 20%. Es verdad que tiene que ver con nuestra capacidad fiscal, pero también es verdad que tenemos un presupuesto bastante ajustado, ¿no? Entonces, al final, donde puedes hacer ajustes de verdad en partidas son partidas pequeñitas en las que a lo mejor podemos llegar a acuerdos en mover, no sé, 5, 10, 15 millones de euros de un presupuesto de 25.000 millones. Entonces, bueno, pues ya veremos qué es lo que nos presentan, pero yo estoy convencido que en cualquier caso los presupuestos son tan razonables. Han recibido el respaldo de entidades como la IREF en cuanto a nuestras previsiones macroeconómicas de ingresos, etcétera, que es muy difícil votar en contra. Miguel Ángel. Te rabia que aquellas comunidades que lo están haciendo bien las trate mal por motivos políticos e ideológicos. A mí eso me parece, porque además se sientan precedentes y hay que presionar. Están haciendo ajustes de gastos, ajustes fiscales, ¿no? Que es lo que va a ayudar un poco a la estabilidad y al futuro del país. Por eso a mí me da tanta rabia lo que sucede con Madrid, que por cierto también pasa con otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Ha sido Murcia la principal perjudicada, una comunidad y ha ocurrido también con Castilla y León, que son las 2 únicas que han bajado con respecto al año pasado, o sea que es terrible. Yo quería preguntarte, Pedro, más allá de impuestos y de gastos y de todo esto, ¿qué sectores económicos vais a hacer un esfuerzo especial? Y después también, ahí en Madrid siempre estáis con nuevas infraestructuras, desarrollos, etcétera, etcétera. Y quería saber un poco cómo presupuestos. Bueno, como sabéis, Madrid, la movilidad es fundamental. Una región con la densidad de población en un territorio tan pequeño
la capacidad y la necesidad de moverse es fundamental. Desarrollamos en los últimos años una red de metro que es espectacular, y ya las grandes inversiones en esa materia ya no se pueden seguir produciendo, ¿no? Pero a pesar de eso sí que vamos a hacer la ampliación de 2 líneas, la 3 y la 11, y que va a suponer sobre todo una conexión transversal del sur al norte sin tener que hacer todo el giro circular, y eso va a permitir mejorar la movilidad. Es una inversión bastante importante. También hemos apostado por la creación de plataformas ya más exterior de Madrid, de plataformas de autobuses con plataforma reservada, que eso va también a mejorar mucho la movilidad. Y respecto a sectores estratégicos, nosotros tenemos mucho interés especialmente en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las TICs, que ya lideramos. Estamos muy centrados en las startups. De hecho, Madrid en estos momentos, gracias al esfuerzo que está haciendo la Consejería de Economía y algunos diputados del grupo parlamentario que se están moviendo muy bien, especialmente diputados jóvenes que se mueven muy bien en el entorno de los que son promotores de startups, que suelen ser gente bastante joven. En estos momentos, Madrid, si no recuerdo mal, hemos adelantado a la que era la referente, que era Barcelona, la provincia de Barcelona en esa materia. Y sobre todo el aeroespacial, para nosotros es fundamental. Nosotros concentramos prácticamente el 90% del sector aeroespacial de España. Tres Cantos es una ciudad que aglutina el 70% de las empresas del sector aeroespacial, y para nosotros sería muy importante que la Agencia Espacial Española se ubicase precisamente en Tres Cantos, ¿no? Y ese es otro ejemplo de discriminación de Pedro Sánchez, que ya dijo claramente, sin tener en cuenta los criterios objetivos, que nunca vendría a un municipio de la Comunidad de Madrid, destrozando la lógica de las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos el modelo de Toulouse, donde tiene concentrado en una zona concreta todo lo que es la industria aeroespacial, y aquí lo pretende disgregar simplemente por motivos ideológicos, castigando a Madrid una vez más, con la excusa de la desconcentración, de la descentralización o del desarrollo económico en otras regiones, cuando la Agencia Espacial es una agencia, digamos, de gestión de proyectos, es decir, no es una industria. Y por lo tanto es una oficina que a lo mejor puede tener a 25 o 30 personas, cuya capacidad de cambio del modelo productivo de una zona, pues de cualquier zona de España, pues es irrelevante. Pero sin embargo sí que genera muchas sinergias en una región como Madrid, donde tienes concentrada básicamente toda la industria aeroespacial. Pedro, de alguna manera el hecho de estas huelgas que se han montado últimamente en sanidad para intentar hacer pupa a la Comunidad de Madrid en cuanto a su imagen, a pesar de que Madrid es el centro neurálgico de la sanidad en calidad, y los problemas que tienen no son distintos a los que, por ejemplo, existen en Cantabria, que está gestionada por el PSOE, aunque el tercer partido de la oposición en Madrid diga lo que diga y monten manifestaciones y demás, pero creo que en ese aspecto tenéis novedades importantes. Y luego, si no me equivoco, también hay un espectacular plan de vivienda de cara a acoger a la juventud, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que tenemos la mejor sanidad de España, con el respeto para todo el mundo, pero los datos están ahí. Tenemos 7 de los 11 mejores hospitales de España, dicho por un analista independiente, que es el monitor de sanitario. Tenemos 3 hospitales entre los 100 mejores del mundo, según un estudio de la revista Newsweek. Los datos que ha publicado recientemente, hace 5 días, el Ministerio de Sanidad respecto a las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas, dicen que Madrid con el País Vasco son las 2 regiones que tienen tiempo de espera menor y además tasa de espera por cada 1.000 habitantes menor, con lo cual somos las 2 regiones que tenemos un nivel sanitario con mayor calidad en esos momentos y en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que hay un problema nacional del Sistema Nacional de Salud, que todo el mundo conoce, y es la escasez de médicos de familia y pediatras fundamentalmente. Eso hace que los centros de atención primaria pues tengan más dificultades para renovar el personal y para cubrir todas las demandas. Sin embargo, la izquierda, pues lógicamente, como tiene que echarle a Isabel Díaz Ayuso la culpa de absolutamente todo, pues monta aquí en Madrid pues lo que no hace en otras regiones con la misma intensidad, porque claro, gobiernan ellos. Pero bueno,
Yo creo que para los madrileños ha quedado muy claro que era una huelga absolutamente política y politizada, que no se basaba en criterios objetivos, que nosotros hemos ido en cualquier caso a negociar de buena fe, porque somos conscientes de que hay cosas que hay que mejorar, aunque no dependa todo de nosotros, y hay cosas que tienen que depender del gobierno de España, y nos hemos sentado. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estás negociando y te presentan un documento por escrito, AMITS, que es el sindicato que ha convocado la huelga indefinida, ve que estás acercando posturas y que puedes llegar a un acuerdo en relación a las jornadas, el número de pacientes, el tiempo que tienes que dedicar a cada paciente, etcétera, los turnos, cómo organizar el trabajo, y ve que nosotros somos receptivos y que somos conscientes de que ese es el camino y esa es la vía, ¿qué hacen? Se sacan de la manga, se sacan de la chistera una nueva reivindicación, algo que no estaba encima de la mesa, simplemente como excusa para romper las negociaciones y levantarse de la mesa. Ante ese escenario, ¿qué hemos hecho? Seguimos teniendo la puerta abierta, pero hemos tomado decisiones con independencia de lo que digan los sindicatos. Y nosotros ya hemos dejado muy claro que vamos a reorganizar los turnos, vamos a hacer que las agendas de los médicos tengan un tope máximo de 34 pacientes, que el tiempo que le dediquen a cada paciente sea mayor. Vamos a, además, bonificar a aquellos médicos que incrementen su agenda, es decir, vamos a poner un tope, pero aquellos que tengan una agenda más cargada tendrán un complemento retributivo. Vamos a hacer fijos, vamos a eliminar la eventualidad que había en la sanidad de Madrid. Y, por ejemplo, en el mes de diciembre ya va a haber 1.000 médicos de familia y pediatras que van a dejar esa eventualidad. Vamos a fomentar, por ejemplo, que los médicos que están en MIR, especialmente en esas especialidades, puedan asentarse más en Madrid, ofreciéndoles que nada más acabar el MIR tengan contratos de duración mínima de 3 años. Y por lo tanto hemos puesto un paquete encima de la mesa que desde luego va a ser muy difícil que los sindicatos puedan rechazar. De hecho, la huelga que está habiendo ahora en Madrid está teniendo solamente un seguimiento del 14%. Eso significa que el sindicato AMIT no está sabiendo trasladar la realidad de lo que ocurre en nuestra sanidad y que desde luego han metido un batiburrillo medio sindical, medio político, simplemente para generar ruido. Pero bueno, tenemos magníficos profesionales que son conscientes de lo que ocurre en España y de que nosotros estamos en el camino de solucionar las cosas, ¿no? Y por eso nosotros estamos muy tranquilos y muy satisfechos. Sí, Pedro, hablabas de startups, que a mí es un tema que me interesa. Además, esta semana aprobamos en el Congreso la ley de startups que llevo yo y que Madrid tiene datos significativos, lo has comentado tú, y quiero dar el dato exacto a la audiencia. Este año, el año pasado, se han levantado en inversiones en startups en España 4.300 millones de euros. 2.500 para Madrid, 1.500 para Barcelona. La primera vez en la historia, la primera vez desde que hay referencias, que Madrid supera a Barcelona como receptor de inversiones en startups. Lo decía antes yo, no es casualidad. Esto, además de un trabajo del fantástico consejero de Economía que tenéis, Laschetti, además del trabajo de los diputados, que los conozco y sé el trabajo que están haciendo. La libertad llama a este tipo de empresas, la libertad llama a todo el que quiere invertir, pero en este caso es aún más espectacular el cambio, porque si vas al dato del año anterior, en el que Barcelona estaba por delante de Madrid, Madrid ha incrementado un 600% en un año la inversión en startups en la capital de España, algo sin precedentes. Hablabas de los fondos europeos y me he ido a buscar el dato. Ciertamente sois la última en comisiones sectoriales, cuando el gobierno reparte el dinero que van a los fondos europeos a cada comunidad autónoma. La última en inversión por habitante es Madrid, 179 euros por habitante, de 17 a 17, castigados mirando a la pared, como cuando íbamos al colegio y éramos pequeños, por portarnos mal, y la presidenta Ayuso osar decirle al todo líder supremo Sánchez que va desnudo, como el del cuento, cuando realmente todo el mundo ve que todos los que tiene alrededor creen que va vestido. Mira, una última cosa, Eugenio, antes de hacer la pregunta. Decía Pani, hablando sobre el presupuesto de Madrid y sobre cómo se critica, bueno, que le daba rabia a mí.
además de rabia, me da envidia. Yo como extremeño, hay un dato que daba Pedro y es el porcentaje tan pequeño que tiene la administración pública madrileña en la vida de los madrileños. Yo como extremeño, en el que la Junta de Extremadura lo es todo, porque el socialismo intenta que las administraciones públicas lo copen todo para intentar eliminar esa iniciativa privada e intentar eliminar que la persona piense por sí misma y que esté únicamente pendiente de ese dato de cuánto sube la pensión, de cuánto sube el sueldo a los funcionarios, porque al final lo que intentan es de cuánto sube el desempleo, porque al final lo que intentan es tener gente dependiente, no quieren administraciones en las que la gente sea libre como en Madrid. Y acabando por ahí, Pedro, mi pregunta, ¿cómo para seguir con esta libertad, para seguir siendo lo que estáis siendo? Y he dado 3 ejemplos y podría dar 15, la última, la del gobierno, la de crearse la semana pasada, el jueves, el impuesto a las grandes fortunas para atacar a Madrid directamente por haberlo eliminado. ¿Cómo pensáis, cómo vais a actuar para defender esa independencia de Madrid, esa libertad de Madrid y esa autonomía que os quiere quitar este gobierno de Pedro Sánchez? La verdad es que es francamente bochornoso lo que está haciendo el gobierno de Sánchez en todos los ámbitos, pero en este es espectacular. Pero claro, fíjate, ese impuesto que llama de solidaridad, lo cual es francamente sorprendente, porque claro, la solidaridad se supone que es algo voluntario, algo que sale del individuo, y lo llama solidario cuando es un impuesto que es coactivo y obligatorio. Bueno, pues vale, llamémoslo como sea. En realidad, impuesto de patrimonio bis. Nosotros lo vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, primero porque en realidad está imponiendo un hecho imponible o una base, un tributo sobre el mismo hecho imponible de otro impuesto. Es decir, por eso es patrimonio bis. En segundo lugar, porque está vaciando de competencias de hecho, de facto, las competencias de las comunidades autónomas. Le está quitando la capacidad. Algo que hace precisamente por lo que hemos hablado antes. Es decir, si nosotros eliminamos el impuesto de patrimonio en Madrid, los nacionalistas en Cataluña protestan, claro, porque ven que allí pagan y sus empresarios se mueven. Y en las regiones donde ellos gobiernan, pues igual. Entonces, necesitan quitar. Tercero, claro, por la demagogia de los ricos, etc. Pero además a nosotros nos puede crear mucho daño, porque nosotros hemos calculado que ese impuesto de imponerse puede generarnos una disminución de 5.000 millones de euros de inversiones. Inversión extranjera en Madrid, fácil, sí, 5.000 millones. Con lo que eso supone de reducción de actividad económica y puestos de trabajo, especialmente para autónomos, pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Y por lo tanto tenemos que combatirlo con todas nuestras armas, ¿no? Lógicamente, la posibilidad que hay, como sabéis, es de momento el recurso al Tribunal Constitucional, que además lo vamos a hacer reforzados porque aprobamos hace poco una ley de autonomía financiera, precisamente previendo este tipo de cosas. Y ya veremos. El problema de esto va a ser que este impuesto, que yo estoy convencido que será declarado inconstitucional, bueno, salvo que se materialicen los nombramientos estos que quiere hacer Sánchez ahora, cuyo resultado a partir de ahora de una sentencia del Constitucional puede ser cualquier cosa, pero si el Constitucional funciona como tiene que funcionar, es un impuesto que tendrá que ser declarado inconstitucional. El problema es que es un impuesto cuyas cantidades tendremos que devolver, o tendrá que devolver el Gobierno de España cuando esté Feijóo de presidente. Dentro de 2 años y medio, 3, nos tocará devolver el dinero y entonces dirán el PP devolviendo el dinero a los ricos, cuando la causa será la inconstitucionalidad del tributo, ¿no? Pero es una auténtica barbaridad y demuestra que no tienen escrúpulos, es decir, que les da exactamente igual porque ellos saben perfectamente que este impuesto es inconstitucional y que va a ser declarado inconstitucional. Jordi, pregunta, por favor. Sí, Pedro, bueno, salían algunas previsiones últimamente económicas, ¿no?, sobre Madrid, que siempre va por encima de la media española, ¿no? Pero bueno, vienen unos trimestres difíciles, en principio, ¿no? CEPREVE, por ejemplo, pues había hablado de un 2,3% de crecimiento en septiembre para Madrid, que lo ha bajado al 1,6%, que todavía es por encima de España. Entonces, en este sentido me gustaría... Sí, Jordi. ¿Te ha cortado? Sí, efectivamente piensas que va a haber una recesión, o sea, de 2 trimestres seguidos en negativo, ¿no? Y conectando con lo que preguntaba Víctor también, bueno, el otro día hablaba Nadia Calviño de que 2023-2025 pues van a ser
por fin el momento de los fondos europeos, esperemos que sí, ojalá, ¿no? Bueno, si ves algún tipo de brote verde, ¿no? Ahora acabamos de comentar que no, o sea que ahora mismo Madrid está en el último lugar, ¿no? Pero no sé si hay alguna señal de esperanza o no. Lo de los green shots, los brotes verdes, después de los precedentes que tuvo el gobierno ya de Zapatero, la verdad es que hay que tomárselo un poquito con bastante precaución, ¿no? Bueno, yo no soy economista y por lo tanto hacer previsiones me cuesta mucho. Pero ya sabemos aquello que decía que un economista es aquel que sabe que dice ¿cómo era? El que dice lo que va a pasar. Después de pasado. O mejor lo que ha pasado. Y siempre acierta por detrás, pero nunca por delante, ¿no? Explica lo que ha pasado, pero que es muy difícil prever lo que va a pasar, ¿no? Bueno, la tendencia, yo no lo sé. A mí me da la sensación de que es muy probable que podamos tener lo que se llama ¿cómo se llama? Recesión técnica, ¿no? La recesión técnica 2 trimestres es bastante posible en España. Lógicamente, en ese escenario, la Comunidad de Madrid se verá afectada. Lo que no sabe es si a nosotros también entraremos en esos 2 trimestres, porque como estamos un poco por encima en crecimiento, pues es probable que a lo mejor no salvemos. Pero evidentemente estamos en un escenario bastante complicado. Una de las cosas que nos cuesta entender a mucha gente, bueno, no a mí, ¿no? Pero ni a ninguno de nosotros, ¿no? Pero digo como país o a nuestros dirigentes, es que la inflación hace más daño de lo que la gente cree. Sobre todo cuando se va acumulando a lo largo de mucho tiempo. Y cuando estamos en una inflación como la que estamos, eso al final se termina pagando y llegar a esta inflación no es nada difícil. Y hay estudios por ahí en lo que demuestran que la inmensa mayoría de las depresiones se han producido con inflación y no con deflación, ¿no? Entonces, bueno, ese escenario está ahí, ¿no? Y no sé qué es lo que sucederá, pero es bastante probable. Y la otra cuestión que me habías planteado... Sí, si ves algún tipo de esperanza con los fondos europeos, pues claro. Bueno, los fondos europeos, vamos a ver, salvo que rectifiquen completamente la manera de hacer las cosas. Porque claro, ya no solo el problema de los fondos europeos está en cómo se estén ejecutando, es decir, que están siendo con carácter general lentos, sin capacidad para llegar al destino final, a las empresas. El problema viene de origen, viene de un decreto en el que primero se primó la opacidad, en el que los ministerios han decidido en qué se lo gastaban, cómo se lo gastaban, cómo lo repartían, en qué lo repartían, simplemente cogiendo las grandes líneas estratégicas planteadas por Europa, pero que después cuando vas a analizar el gasto real, ves que hay mucho de propaganda y que no tiene nada que ver con gasto estructural, que es a lo que se tenía que dedicar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues tal vez mejore la ejecución, digamos, presupuestaria de los fondos europeos, porque evidentemente se tendrán que poner las pilas, porque si no Europa les va a tirar muy seriamente de las orejas, pero yo dudo de la efectividad que vayan a tener, porque al final si siguen con la misma historia, la misma mecánica, no vamos a sacarle como país el provecho que deberíamos sacarlo. Como hizo, por ejemplo, Alemania en el año 48 con el Plan Marshall. Es decir, los fondos del Plan Marshall, que eran bastante inferiores a los que recibió, por ejemplo, el Reino Unido y Francia, sin embargo, le sacó mucho más provecho porque allí llegó Edgar y que dijo, vamos a liberalizar, vamos a eliminar trabas, vamos a quitar el racionamiento, vamos a hacer una política antiinflacionista, y lo que hizo fue cambiar la divisa y eliminar el 90% de la moneda que había, y en 2 años se hablaba del milagro alemán. Y eso es porque los fondos americanos se dedicaron a lo que tenían que dedicarse. A invertir en capital. En el caso de España y de los fondos se está produciendo una cosa, y el otro día nos lo decía Carolina España, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, y es que los fondos vienen mal planteados desde el principio, porque a través de una serie de aplicaciones y a través de una serie de cosas resulta que el gobierno no facilita los instrumentos que necesita, quien realmente va a ejecutar luego esos fondos, que son las comunidades autónomas. O sea, no le facilita el camino para que ese dinero llegue y confluya a los ciudadanos, ¿no? Claro, mira,
a nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nosotros preparamos un plan que tenía inversiones por valor de 20.000 millones de euros. Evidentemente éramos conscientes de que no íbamos a recibir dinero por esa cantidad, pero sí que al menos nos dejarían elegir a qué dedicar las inversiones y el dinero que viniese de Europa, en base a nuestras necesidades y a nuestras prioridades. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que cada ministerio decidió a qué había que dedicar el gasto. Y eso lo repartió de manera aleatoria, caprichosa, por las comunidades autónomas. Y entonces, por ejemplo, a nosotros pues, nos venía dinero para subvencionar contratación, fomento de contratación en el ámbito rural para mujeres de especiales características en el ámbito rural. Entonces, claro, nosotros le decíamos, oiga, ¿no nos puede cambiar esta línea de fomento del empleo? Porque, mire, es que esto, en Madrid, que me está usted dando no sé cuántos millones de euros, tengo 2 mujeres en esta situación. Es que, oiga, ¿por qué no me lo cambia? ¿Por qué no me permite cambiar esto en algo que a mí como Madrid, por las características que tengo, sí me va a servir? No. Por ejemplo, nos mandan dinero pues, para comprar ordenadores en la Administración de Justicia. Oiga, es que mire, es que el año pasado y el anterior, nosotros ya procedimos a la renovación de todos los equipos informáticos de la Administración de Justicia. ¿Por qué no me permite dedicar ese dinero a otra cosa? No. Y así un montón de cosas. Entonces, al final, como te dan unos criterios y unos objetivos y unas cosas muy concretas a las que te tienes que gastar, pues al final terminas desperdiciando y tirando el dinero. Mira, por ejemplo, nosotros pedimos dinero, bastante dinero, en fondos europeos, para la climatización de los edificios de los colegios. Bueno, pues nos dieron la mitad de la mitad de la mitad, mientras que nos daban cosas para temas que no necesitábamos. Sí, nosotros... En Madrid hacer una página web de una empresa se tarda 9 meses para conseguirlo, Miguel Ángel. Nosotros hemos avisado en el Congreso desde el principio. Eso es. Hay que recordar que el plan o el plan de gestión de los fondos europeos, de los fondos de reconstrucción, fue aprobado en el Congreso por la abstención de Vox. No había mayoría ni entre los partidarios del gobierno, de los partidos que apoyan al gobierno, porque veían que iba a ser un fracaso. Todos los partidos, la mayoría lo veían, salvo los más vinculados al gobierno, lógicamente, y gracias a la abstención de Vox, este método de gestión de los fondos europeos se aprobó y es el que está vigente en España. No lo debemos olvidar nunca, ¿eh? Es terrible. Bueno, yo creo, antes hacías una pregunta sobre que si va a haber movimiento de los fondos, yo creo que sí, porque es que yo ayer, por ejemplo, antes de ayer, perdón, vi 4 anuncios seguidos de propaganda del gobierno financiados por los fondos de reconstrucción. 4 seguidos. Es decir, es posible que... va a ser otro plan como el de Zapatero, lo que están anunciando. Sí, es que es terrible, pero no es que... O sea, no es que anuncien un plan que está financiado con fondos europeos, no, es que la publicidad está financiada con los fondos europeos. Eso es. Es terrible. 4 seguidos, 4 seguidos el lunes, por la noche en prime time. Eso, sí, claro, si nos vamos a poner a gastar en publicidad del gobierno para que gane las próximas elecciones, pues entonces es posible que sí nos podamos gastar el total de los fondos europeos. Eso es verdad. Bueno, yo quería preguntarte también un poco por sectores un poco que han sufrido mucho durante la pandemia, un poco cómo estáis apoyando fundamentalmente a la hostelería y al comercio, que son sectores que lo han pasado muy mal durante la pandemia y que yo creo que necesitan un apoyo por parte de las instituciones para remontar. En el caso del comercio es un poco dramático, pero también en la hostelería, la verdad, en los dos. Nosotros básicamente nos podemos centrar en tres cosas o 3 líneas. En primer lugar, la bajada de impuestos. Yo creo que cuando hemos reducido el impuesto de la renta a las personas físicas, primero 0,5 puntos, después la deflactación y algunas nuevas deducciones, yo creo que esto les ayuda. Con lo cual, es una continuidad en algo que llevamos haciendo mucho tiempo. En segundo lugar, hemos aprobado la tarifa cero. La tarifa cero para autónomos, que vamos a consolidar durante los 2 primeros años y, por lo tanto, creo que es una buena iniciativa.
Y después estamos intentando, aparte de reducir trabas administrativas, como he dicho antes, evidentemente estamos, por ejemplo, ahora pidiendo al Gobierno de España que haga una excepción con el tema de la obligatoriedad de apagar los escaparates y los luminosos en Navidades, ¿no? Porque evidentemente yo creo que a ellos les viene muy bien el reclamo que supone también las luces en Navidad. No tiene mucho sentido que los ayuntamientos puedan tener encendidas todas sus luces de Navidad, que a mí me parece muy bien, y que el alcalde de Vigo presuma de las magníficas luces que tiene, aunque para mí las de Madrid son mejor, pero que después, sin embargo, los hosteleros y los pequeños comerciantes tengan que apagar sus escaparates y sus luminosos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos defenderles siempre de la mejor manera posible, aunque algunas veces pues, no alcanzamos porque no es competencia nuestra y no podemos ayudarles. Si queréis una pregunta cada uno, pero muy cortita porque estamos casi fuera de tiempo. Nada, yo darle las gracias a Pedro, darle la enhorabuena por el trabajo y animarle a seguir así. Yo creo que España necesita que Madrid siga así, que siga siendo la punta de lanza del liberalismo, que siga siendo la punta de lanza de ese tipo de políticas en las que muchos creemos y por las que muchos estamos en política. Y nada, adelante y a por esos presupuestos, a conseguirlo y a seguir transformando Madrid, que es lo que hace el Partido Popular desde hace un montón de años aquí en esta comunidad. Jordi. Yo igual, también mucho ánimo. He estado esta mañana con tu portavoz de presupuestos, con Álvaro, y estaba muy animado y yo espero que salga todo bien y que tengáis un año, un 2023 que va a ser muy complicado para muchas administraciones, que hagáis un trabajo excelente como lo estáis haciendo. O sea que mucho ánimo. Jordi. No, bueno, yo por mi parte tampoco nada más. Yo creo que han salido todos los temas interesantes. O sea que nada, muchas gracias por su presencia aquí. Pues nada, yo solamente quiero agradeceros vuestras preguntas, vuestro interés y agradecer a Eugenio que me invite cada vez que considera oportuno hablar de Madrid, que es una región que desde luego es referente, y agradecer tanto a Miguel Ángel como a Carlos su trabajo en el Congreso de los Diputados, porque yo lo conozco, lo sigo, aunque hable pocas veces con vosotros, y sé que hacéis un trabajo magnífico y muy duro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la Víctor, te voy a dar un detalle. El otro día llamó inútil a la ministra Montero y le riñeron. Pero bueno, así anda el pobre. Inútil, si tú sabes la definición de inútil, evidentemente es lo que no funciona. Entonces, si no funciona, pues es algo inútil. Entonces, bueno, ya sabemos que lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás, ¿no? Así que, pero bueno, sabemos que ellos las palabras las pueden usar como quieran, los demás tenemos que medir mucho los eufemismos. Pues yo para finalizar, Pedro, te diré que Café de Economía es tu casa, eres tertuliano, pero por tus labores parlamentarias no tienes excesivo tiempo para venir por aquí por ser portavoz parlamentario, pero sí te voy a decir una cosa que se ve desde fuera de Madrid y sobre todo a la gente que no somos de izquierdas, porque de los que estamos aquí ninguno somos de izquierdas y el director del programa mucho menos. Sois el espejo, la pantalla, la ilusión y la esperanza y la alegría para cambiar España junto con Andalucía, porque no podemos olvidar tampoco Andalucía y el trabajo que está haciendo Juanma, Carolina y el trabajo que dejó hecho Juan Bravo. Pero Madrid en este momento es el paso decisivo para que esa alternancia en el poder que necesita España y ahora que estamos a punto de que llegue el día de la Constitución y demás, es vital para que España vuelva a ser lo único importante y que Madrid vuelva a ser esa capital que se diga de Madrid al cielo. Pues nada, muchas gracias y solamente haceros una pequeña recomendación. Hace un par de días la presidenta Isabel Díaz Ayuso inauguró el Belén que tiene en la Puerta del Sol, que es un Belén que se hace todos los años, es impresionante. Hizo una intervención que yo os recomiendo que escuchéis el vídeo de la intervención de Isabel Díaz Ayuso sobre el Belén, con motivo del Belén y lo que significa el cristianismo en la historia de Occidente, porque fue una intervención redonda, magnífica, de lo que significamos, de lo que representamos y de lo que queremos ser en el Partido Popular. Así es. Pues Pedro Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí, lo dicho, esta es tu casa.
y tenemos que hablar pronto de qué vais a ofrecer de cara a las elecciones autonómicas, que probablemente también pudieran ser generales allá por mayo. A ver qué ofrece Isabel Díaz Ayuso o qué resultados obtiene y qué sorpresa nos da. Gracias, amigos de Café de Economía. Como ven, uno habla de Madrid y estaría horas porque es un sitio maravilloso, con unos dirigentes maravillosos y que es otra manera de hacer política. Gracias por todo y hasta la semana que Muchas viene. gracias. Muchas gracias. Un abrazo, amigos.